Mireu, abans de donar el tret de sortida d'aquesta primera conferència que ens presenta la doctora Mara Dircen, deixeu-me que us doni una dada que per mi també és molt rellevant. 3 de cada 4 joves atesos per addicció a pantalles presenten trastorns psiquiàtrics com ansietat, depressió, TDAH. L'ús excessiu de les pantalles s'associa a alteracions cognitives i símptomes depressius en infants i adolescents, i per acabar, el 2024 s'ha incrementat un 11,8% el nombre de casos d'addicció a pantalles respecte a l'any anterior. Dades preocupants, intentarem desxifrar una miqueta més la ment humana. Donem un fort aplaudiment a Mara Dircen, neurocientífica del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, i ella ens parlarà sobre com funciona el cervell i per què la ciència no pot explicar encara la ment humana. Pues muchísimas gracias por la invitación a estar hoy aquí. Es un honor y un placer compartir esta mañana de sábado con vosotros. Y pues yo, como neurocientífica que soy, pues hablaré del cerebro, precisamente. Ahora. Y quizá podemos bajar un poquito estas luces, porque tengo algunas diapos un poco más negras. Estupendo, así se ve mejor. Y esto sería un cerebro cuando lo sacamos, ¿no?, de nuestro organismo, un cerebro post-mortem. Y ya se decía desde hace mucho tiempo, Hipócrates decía, que todo lo que somos procede de nuestro cerebro. Todo, la imaginación, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo eso surge de la actividad cerebral. Por eso he titulado esta diapositiva La materia de la que están hechas las ideas. Pero ¿por qué tenemos un cerebro? ¿Para qué? Y ahora se lo pregunto a ustedes, ¿para qué tenemos un cerebro? Usted misma. Sí, por ejemplo. Para pensar. ¿Para algo más? ¿Para movernos igual? ¿Para comportarnos? ¿No? Bueno, pues tenemos un cerebro en realidad porque cuando empezamos a tener muchas células había que coordinar esas células. Cuando se pasa de los organismos unicelulares a los multicelulares hay que coordinar la actividad de esas células. Y además después, cuando se pasa de una simetría radial en la cual hay una red nerviosa difusa, porque en realidad no hay una dirección de movimiento, a una simetría bilateral en la cual hay un movimiento hacia una dirección, entonces de repente esas células controladoras o coordinadoras se concentran en un polo, se cefaliza. De repente tenemos un cerebro que está situado en una parte, en un polo de nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso hace pensar que, bueno, ese cerebro, ¿para qué sirve, no? Desde luego no sirve para escuchar a los políticos, para eso no se lo pongan, porque en general, ¿no?, si va uno a un meeting, mejor que vaya sin cerebro, porque total no lo va a necesitar. Pero hay una teoría que dice que el cerebro surge para que nos podamos mover. Y un ejemplo es esta ascidia. Esta ascidia, cuando es una larva, tiene una red nerviosa, porque necesita encontrar un coral donde asentarse. Pero una vez que se asienta en el coral, le pasa como a algunos políticos, ¿no?, que se le reabsorbe el cerebro. Este seguramente ya no lo tenía de base, ¿no? Pero bien. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es el cerebro, no? Vamos a poner unos números. Pues estamos hablando de 86.000 millones de neuronas. Bueno, esos son los números de Susana Herculano, que, claro, ella hizo los contajes, pues como hacía todo el mundo, como sigue haciendo mucha gente, en un humano tipo. Ustedes saben lo que es un humano tipo, ¿no? Un señor de unos 50 años, 70 kilos y en buena posición social. Eso es el humano tipo. Y ahí es donde se cuentan todas las cosas y todo. A las mujeres no nos cuentan las neuronas. Seguramente porque tenemos más, ¿no? Pero bueno. Entonces, cada una de esas neuronas puede conectar con hasta 10.000
sinapsis, con hasta 10.000 contactos. Yo no sé, a ver, como estamos hablando de pantallas, seguro que todos ustedes o muchos de ustedes tienen redes sociales, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen redes sociales? A ver, más. Vale. ¿Cuántos tienen más de 10 contactos? Muy bien. ¿Más de 50? ¿Más de 200? Uy, jolines, qué barbaridad. ¿Más de 1000? Bueno, pues una neurona puede llegar a tener hasta 10.000 amigos en Blue Sky o no sé, lo que queráis. Bueno, cada uno de esos contactos se forma en un espacio que se llama sinapsis, que es como un pequeño microprocesador. Bueno, en cada una de esas sinapsis hay 10 a la 14 moléculas. De hecho, hay una cosa que se llama el proteoma sináptico, que simplemente son todas las proteínas que hay en una sinapsis. Y eso son toneladas de datos. Fíjense ustedes la complejidad tan enorme que está dentro de cada una de sus cabezas. Esto lo tienen ustedes aquí dentro, ¿no? Bueno, quiero decir, algunos más y otros menos, pero vamos, más o menos. Bien, ¿y cómo son esas neuronas, esa célula psíquica? Pues, claro, si uno la compara con cualquier otra célula del organismo, las de la piel, que vale, también tienen su gracia, ¿no? Claro, la neurona es una célula muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque resulta que la neurona no solamente tiene el cuerpo celular, que es donde están las organelas, lo llamamos. ¿Por qué? Pues porque como los humanos intentamos antropomorfizar todo, ¿no? Todo lo hacemos humano, pues le llamamos organelas. Lo que tienen son unas estructuras interiores que producen energía, tienen el material genético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso lo tienen todas las células. Pero la neurona tiene algo más. La neurona tiene todas estas ramas que se llaman dendritas, en las que ven ustedes esos bultitos, es como si fuera un rosal, y entonces se llaman espinas dendríticas. Y esas espinas dendríticas es donde se producen los contactos. De manera que yo, mirando cómo está distribuido ese árbol, puedo dilucidar, puedo inferir con quién está contactando esta neurona. Eso es lo que hacía don Santiago Ramón y Cajal con sus maravillosos dibujos. De hecho, fue él quien, utilizando una técnica muy bonita que se llamaba, la descubrió Golgi, era la tinción de plata, y además, como pasa muchas veces en ciencia, fue una casualidad, fue porque se le derramó un frasco, ¿no? Bueno, pues eso permite ver los detalles de esa morfología cerebral, de esa arquitectura cerebral, y eso le permitió a Cajal desarrollar la teoría neuronal. Quiere decirse que la información pasa de una neurona a otra de una forma específica y dirigida. Él decía, don Santiago Ramón y Cajal, que seguro que todos le conocen, espero, premio Nobel, padre de la neurociencia moderna, decía: el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si algún día permitirán esclarecer el misterio de la vida mental. Y es que esa arquitectura neuronal es muy interesante, porque nos dice mucho de la computación que se está produciendo en el circuito. No es lo mismo esta neurona, que es plana y tiene todas sus ramas dendríticas dirigidas hacia un solo sitio, ¿no? Entonces es un tipo de computación en paralelo, que, por ejemplo, las neuronas piramidales de la corteza cerebral, que no solamente se comunican con las de alrededor, sino con las que están por encima de ella. Bien, y eso es importante, porque tenemos que pensar en los árboles dendríticos como en las antenas. Yo siempre pongo este ejemplo porque yo soy de los 60, y en mi época, ¿vale?, pues las teles funcionaban con los cuernos. Entonces uno tenía que estar moviendo los cuernos para pillar. En aquella época lo que pillabas era o el UHF o el VHF. Ya sé que ahora esto parece como de la prehistoria, y seguro que algunos
jóvenes ni siquiera lo saben, que antes había solo 2 canales. A mí me gustaba el UHF porque salía este señor que era Ironside, que era un detective muy listo y muy inteligente que iba en silla de ruedas. Y a mí me encantaba ese hombre. Bueno, total, que tal como están dirigidas esas ramas dendríticas, yo sé si esa neurona está conectando con Ana o está conectando con la regidora, yo lo puedo saber, ¿vale? Bien, y como decíamos, en el cerebro es como en la vida. Lo más importante son los contactos. ¿Dónde, cuándo y con quién los haces? ¿Vale? Y ya hemos dicho, Cajal de nuevo. Cajal no podía ver los huecos entre las neuronas, pero intuyó que ese espacio, esas sinapsis eran donde se producían cosas como la memoria y el aprendizaje, donde se producen cosas como la plasticidad, de la que hablaremos un poquito luego. Entonces, claro, en aquella época, pues como pasa en ciencia en general, ¿no? En aquella época, pues se le ponían nombres a las cosas mucho más bonitos. Ahora hemos perdido la poesía, ¿no? Y hablamos de Dirk-1A y cosas así. Antes se hablaba de besos protoplasmáticos, que parecen constituir el éxtasis final de una historia de amor épica. Si yo ahora pongo eso en un paper, vamos, me lo rechazan descarado. Pues esos besos protoplasmáticos se producen en esas espinas dendríticas, en ese árbol que parece un rosal, ¿no? ¿Y qué pasa adentro? Pues hay toda una serie de moléculas. Esto es de un libro que se llama Neurocomic, que os lo recomiendo, es súper interesante, pero es que además está súper bien explicado. No, pues esto sería una sinapsis. Aquí tenemos la célula que envía la información y aquí tenemos la célula que recibe la información. Como esto se llama sinapsis, pues sería la célula presináptica y la postsináptica, obvio. Bueno, pues en la presináptica hay toda una serie de moléculas que son neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas, mensajeros químicos, que traducen un determinado mensaje. Por ejemplo, si ahora ustedes, suponiendo, están atentos, suponerlo, ¿no? Y nadie se ha dormido todavía, que podría ser, pues se estará liberando noradrenalina en el cerebro. Si ustedes están al lado de la persona que les gusta, pues estarán todo el rato con la dopamina ahí a tope. Sí, antes había una canción, no sé si la recordarán, que decía, me sube la bilirrubina cuando me miras y no te miro, no sé qué. No, es la dopamina. Que claro, uno no mira la neurociencia y luego estamos como estamos. Bien, bueno, entonces, ¿qué sucede? Tenemos la neurona presináptica, que va a mandar un mensaje primero eléctrico y luego en la sinapsis ese mensaje eléctrico se convierte en un mensaje químico, que es lo que permite esas charlas neuronales. Tenemos la neurona presináptica que llega, envía su información, pero aquí esto es electricidad y aquí se transforma en una sustancia química que es ese neurotransmisor, ¿vale? Y así hablan las neuronas entre sí. Pero vamos a empezar a pensar un poco cómo de todo eso que estoy contando surge esa actividad mental, ¿no? Entonces, ¿surge de cada neurona? Pues probablemente no, ¿verdad? La mente podría emerger, la hipótesis que hay es que emerge de redes distribuidas que obviamente tienen todos esos niveles, desde el nivel molecular hasta el nivel de circuito, ¿no? Eso no quiere decir que no haya neuronas que sí que individualmente hacen cosas. Por ejemplo, se descubrió, ¿no?, que había neuronas, estoy intentando, había neuronas que disparaban solamente cuando veían caras concretas. De hecho, a esta neurona los investigadores le llamaron la neurona de Jennifer Aniston, porque siempre que salía Jennifer Aniston, disparaba. Eso sí, menos cuando salía con Brad Pitt, yo creo que la neurona ya sabía que iban a acabar mal aquellos dos, ¿no? Bien, y aquí pongo
una frase que es de mi padre. Esta foto es una foto de mi padre, que era neurocirujano, y precisamente las técnicas que utilizaba son las mismas que se utilizaron para definir estas neuronas. Él decía, el neurocirujano, actuando como neurofisiólogo, es decir, intentando comprender, además de curar, encuentra limitaciones que no tienen los investigadores experimentales. ¿Por qué? Porque, claro, el investigador experimental coge un ratoncito o un animal de experimentación y puede hacer cosas que el neurocirujano no puede. Pero aún así, sí que es verdad que, por ejemplo, en pacientes con epilepsia, nosotros introducimos electrodos durante una semana. La persona tiene electrodos dentro de su cerebro para poder identificar dónde está el foco epiléptico. Y para aprovechando eso, vaya, es como se descubrió esas neuronas de Jennifer Aniston. De hecho, se vio algo más. Cuando se asociaba la imagen de Jennifer Aniston con otra imagen, la neurona también reconocía a Jennifer Aniston. Bien, estábamos diciendo entonces que a pesar de que sí, hay neuronas que hacen cosas per se, de forma individual, la actividad mental se organiza en redes neuronales que producen patrones eléctricos. Estábamos diciendo que hay una electricidad, hay una corriente eléctrica que pasa por esas prolongaciones que se llaman axones, desde la neurona hacia la siguiente neurona. Y eso nosotros podemos medirlo. Lo medimos con un registro electroencefalográfico. Entonces, no sé si a alguno le han hecho, pero se le ponen a uno unos electrodos en la cabeza. Por suerte, son solamente corrientes muy chiquititas, si no estaríamos dando calambre a todo el mundo, ¿no? Bueno, tenemos el cráneo por en medio, pero aún así. Entonces, esas corrientes eléctricas se organizan en forma de patrones y descifrar esos códigos bioeléctricos nos permite a nosotros, en este momento, por ejemplo, trabajar con los interfaces cerebro-ordenador. Yo puedo utilizar esa actividad bioeléctrica de mi cerebro para darle órdenes a un ordenador. Bien, de manera que lo que estamos proponiendo es que la mente es una propiedad emergente. Es decir, nosotros tenemos unas neuronas con unas propiedades estructurales, una arquitectura neuronal. Eso da lugar a una determinada actividad bioeléctrica que se transmite en unos circuitos neuronales y eso es lo que produciría la actividad mental. ¿Qué es una propiedad emergente? Significa que es una propiedad que va más allá de las propiedades individuales de los elementos del sistema que la componen. Les voy a poner un ejemplo. A ver, ¿a quién le gusta el fútbol? Me encanta, porque es que yo os pregunto esto hace 10 años y levantaba la mano toda la sala. Ahora es como que es políticamente incorrecto. Pues a mí me gusta, ya ves, no pasa nada. Lo que pasa es que soy del Atlético de Madrid, o sea que soy sufridora per se, ¿no? Bueno, pues si ha ido alguien a un partido de fútbol, habrán visto hacer la ola, ¿sí o no? Vamos a hacer una ola. Empezamos por aquí, solo con las manos, ¿eh? No hace falta levantarse, venga. Venga. ¡Ué, ué, ué! Precioso. Hemos hecho una onda, ¿no? Hemos hecho una oscilación, generado una oscilación. Esa oscilación es independiente de que ese señor vaya vestido de rojo o ese vaya de cuadritos o que esa señora sea más bajita o más alta, ¿vale? Es una propiedad emergente del sistema. Entonces, ¿cómo funciona la mente? Vamos a intentar acercarnos un poco a ese concepto. Y vuelvo a poner, este es mi padre, Guillermo Diersen, en el Brain Lab, el primer Brain Lab que se hizo en Nueva York. Y ellos sí que escribían los artículos científicos de esa forma un poco poética, ¿no? ¿Qué mente inquisitiva no se ha preguntado cómo funciona? ¿Cómo puede, por ejemplo, emerger la percepción visual de la activación de unas neuronas? Es decir, vale, se activan las neuronas, ¿y por qué veo? ¿Cómo sucede ese traspase desde lo hemos visto, una actividad bioeléctrica y neuroquímica? ¿Cómo se produce después que yo vea? ¿No? ¿Cuáles son esas unidades básicas que nos permiten distinguir una imagen, por ejemplo? Y la verdad es que sí que hemos visto que hay pequeños circuitos que son capaces de reconocer, por ejemplo, olores.
o imágenes que evocan un olor, ¿vale? O incluso conceptos, un nombre. Asociamos esa información. Pero evidentemente eso no nos explica de nuevo la mente, ¿no? No es lo mismo. Vale, a lo mejor sí, la actividad mental existe si existe un cerebro debajo, si no, no habría actividad mental, ¿no? Vamos, el que crea en los espíritus me parece estupendo, ¿eh? Pero así en las personas físicas, si no hay cerebro, no hay mente. Pero son dos entidades separadas o no, ¿vale? Y podemos irnos a Morfeo, ¿no? Morfeo decía, ¿qué es real? ¿Cómo definirías lo real? Si estamos hablando de lo que sientes, o lo que puedes oler, o lo que puedes saborear o ver, real es simplemente esa actividad bioeléctrica que se produce en nuestro cerebro cuando estamos percibiendo algo. Bueno, de manera que no estamos viendo la realidad real. Eso no. Estamos viendo una interpretación de la realidad, ¿vale? El cerebro es una ventana con vistas a la realidad. O sea, la mente humana no nos da acceso a esa realidad, a esa verdad, sino a una versión minimalista y simplificada que es lo suficientemente fiel a la realidad como para sobrevivir. ¿Por qué? Primero, porque no vemos ni percibimos todo lo que hay ahí fuera, ¿no? Vamos. Ustedes creen que sí, pero no. Por ejemplo, aquí están pasando determinadas señales, ¿no? Por ejemplo, ondas de radio, que si no tenemos un receptor de radio, no las podemos percibir, ¿no? Está pasando por aquí TV3 y yo creo que nadie la ve, ¿verdad que no? Bueno, si no tengo un amigo psiquiatra que es buenísimo. Bien, recibimos hasta 70 gigabytes de información por segundo en cada ojo, ¿vale? De eso solamente percibimos una mínima parte. Por ejemplo, el espectro de luz visible es una mínima parte, ¿no?, de toda la radiación. Pero además, nosotros estamos convencidos de que eso que estamos percibiendo es la realidad. Eso se llama la realidad ingenua. Y no es lo mismo lo que reciben nuestros sentidos que lo que luego nosotros percibimos. La percepción es darle sentido a esa sensación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos permite cosas, eso, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro nos permite ver aquí no solamente el montón de basura, sino a los dos señores ahí bebiendo y fumando, ¿no? Pero lo que hay es un montón de basura, ¿sí o no? Entonces, la realidad física no siempre es lo mismo que nuestra interpretación. Otra cosa que pasa es que pongan ustedes el dedo pulgar así, a esta distancia. Mírenlo, miren a la uña. Eso es lo único que ustedes ven enfocado en el mundo. Todo lo demás está desenfocado. Nosotros tenemos una ilusión, que es una ilusión de enfoque, pero en realidad todo lo demás está desenfocado. Vamos a hacer un experimento. Ven ustedes que la foto esta está muy pixelada, ¿no? Y esta está bien. Miren ustedes aquí al centro, al puntero. Aquellas no se ven tan distintas. No las miren directamente, miren solo el puntero. ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está produciendo esa ilusión de realidad. Lo mismo que las dos dimensiones, que las tres dimensiones. En realidad, nuestra retina solamente refleja dos dimensiones. La tercera la crea nuestro cerebro. Y es, de nuevo, entre un pequeño movimiento que tienen nuestros ojos y la interpretación que hace nuestro cerebro. Eso es lo que genera la tercera dimensión, ¿vale? Miren ahora fijamente, eso es muy importante, sin quitar la vista del punto del centro. No la quiten, para nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Son guapos? Parecen monstruos, ¿verdad? Y si miran, en cambio, si vuelven a mirar a cada uno de ellos, ya está bien, ¿no? ¿Vale? Estamos viéndolos con nuestra visión periférica, y entonces nuestro cerebro interpreta la realidad como puede. Están pasando muy rápido esas caras y a nuestro cerebro no le da tiempo, entonces hace una estadística. Junta las dos y más o menos, pues cuanto más distintas son, más horrorosas se ven, ¿no? ¿Vale? Bueno, esta es una ilusión, esta es la ilusión, ¿vale? The Flash Face Distortion Effect,
que de hecho ganó el premio a la mejor ilusión óptica de hace unos años. Bueno, otra cosa que nos pasa es que nos adaptamos. Nuestro cerebro no puede procesar tanta información como le llega. Entonces, ¿qué hace? Lo que ya está ahí, pues no le hace caso. Entonces ahora les voy a decir una cosa y me van a decir, sí, pero no. ¿Notan ustedes sus pies? Bueno, pues hasta que yo no lo he dicho, sus pies están ahí y a mí qué, como en mi espalda, pues ya está, ya sé que está. Pero cuando se lo he dicho han hecho triquitín, tiquitín, sí, tengo pies todavía, ¿no? Pues aquí lo mismo. Ven ustedes que hay unas bolitas de colorines, azul, amarillo, violeta. Miren ahora fijamente al punto del centro. Van desapareciendo, ¿verdad? Yo les juro que no se las he quitado, están ahí. Es esa ilusión de adaptación, ¿no? Un poco también lo que hacen los faquires, para que no les duela. Ahora una adivinanza. A ver, aquí tenemos un tablero de ajedrez que tiene cuadraditos blancos y cuadraditos más oscuros, gris oscuro. A ver, el A es de color gris oscuro y el B, claro. Bueno, pues no. Si yo ahora quito todo el contexto, son exactamente iguales. Y alguno dice, ay, no, ya lo ha cambiado. No, no lo ha cambiado. Lo pueden hacer hasta en una fiesta y tal, que queda muy chulo. Queda muy bien con eso. Y aquí lo ven también, ¿vale? El contexto es lo que modifica nuestra percepción de ese color, ¿vale? Y de hecho es que el color no existe. Existe la luminancia, existe cómo se refleja la luz, pero el color no existe, existe porque existe el cerebro. Es simplemente una manifestación de la actividad mental. Y de hecho, por esa razón, puede ser alterado si nuestro estado de conciencia se altera. Por ejemplo, las personas que tienen depresión resulta que ven el mundo más gris. Entonces, claro, nosotros podemos saber qué regiones del cerebro se activan cuando vemos un color o cuando sentimos una emoción. Pero eso no nos explica por qué esa actividad se traduce en la vivencia personal, ¿vale?, de ese gris que yo veo. Entonces, el gris que ustedes ven es diferente. Y eso, aparte de que hay una razón también a nivel de la propia retina, pero es lo que hace que cuando yo le digo a mi marido que vaya al armario a por mi jersey color naranja, color melocotón viene indefectiblemente con el naranja, porque para él el color melocotón no existe. Los esquimales tienen como 20 tonos de blanco. A ver, si yo ahora les pregunto cómo es un blanco roto o un blanco no sé qué, pues a lo mejor alguno que haga decoración lo sabe, pero los demás no lo sabemos. Hay otra cosa curiosa con esto, y es que cuando tenemos un nombre para definir algo, somos más capaces de discernir. Si yo le explico a mi marido, mira, el color melocotón, ¿ves?, y el naranja son distintos. Ya el hecho de poder nombrarlo, ya para él deja de ser dos naranjas, ¿vale? Bien, de manera, resumiendo, tenemos que el mundo exterior, nosotros lo sensamos a través de nuestros sentidos, eso produce una actividad cerebral que después produce esa percepción consciente. O sea, nuestros procesos mentales dependen de cómo es nuestro cerebro, y eso es lo que hace que cada uno vea la misma realidad de formas diferentes, ¿vale? Nos pasa muchas veces, ¿no? Vamos a un sitio y salimos y uno le dice al otro, ¿te has fijado lo mal que me miraba fulano? Y el otro dice, yo no me he dado cuenta de nada. No, si te miraba muy bien. No, que yo lo he visto que me ha mirado muy mal, ¿no? En realidad, fulano miraba de una sola manera, pero cada uno lo percibía de una forma diferente, ¿vale? ¿Qué pasa cuando cambiamos, por ejemplo, la arquitectura cerebral? Y eso no solamente pasa en las enfermedades, los trastornos autistas, el síndrome de Rett, la esquizofrenia, el síndrome de Down, Frágil X, Alzheimer. No, también pasa con el estrés. Si estamos demasiado estresados, también se producen cambios en la arquitectura neuronal. Y esos cambios en la arquitectura neuronal hacen que cambie también
cómo se conectan esas neuronas y por lo tanto influye en la actividad bioeléctrica de nuestro cerebro, ¿vale? Y tenemos de nuevo en esos teléfonos que decíamos antes. De manera que, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, lo que tenemos son unas neuronas más pequeñitas, que tienen, por una alteración genética, tienen un radio de acción mucho más cortito, más pequeño, y menos contactos. Y esas alteraciones topológicas lo que dan es lugar a una percepción distinta. Miren, esto es un test en el que ven ustedes que hay una letra grande, que en este caso es la H, que puede estar hecha de letras chiquititas que pueden ser lo que llamamos contingentes, es decir, la misma letra, una H hecha de Hs o una H hecha de S. Pues miren, esto es una D grande hecha de Y chiquititas. Un chico con síndrome de Williams solamente ve las Y. Un chico con síndrome de Down solamente ve la D. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que su arquitectura neuronal es distinta, ¿vale? Su actividad bioeléctrica también es un poco diferente. O, por ejemplo, también puede ser en cierta medida una pequeña ventaja, ¿no? Pero, ¿qué sabemos? Pues que en muchos autistas, sobre todo en autistas savants, es decir, con habilidades especiales en algunos ámbitos, bueno, pues lo que vemos es que hay más conectividad. Ese cerebro está hiperconectado. Y eso puede dar lugar a cosas como este dibujo tan maravilloso que lo hizo Nadia, una niña autista, a los 6 años. Le recuerdo cómo pinta un jinete con caballo un niño normal de 6 años. ¿Vale? O esta otra imagen que a mí me parece espectacular. Esto es una chica también autista que le dieron una caja de tampones con letras y hizo esta cara. Le preguntaron, ¿y quién es? Dice, es mi tía. Dice, y por eso escribes recordarte, porque la recuerdas. Dice, no, esto es el poema, recordarte, todas estas letras son todas las letras del poema. Eso lo hizo ella sola, sentada en una silla, ¿no? Eso es lo que hay investigadores que están investigando por qué pasan esas cosas, esos cerebros extraordinarios, ¿vale? Pero también puede pasar como le pasó a Louis Boain, que él pintaba gatos antropomorfizados, de nuevo, ¿no? Jugando a las cartas, haciendo actividades humanas. Y él desarrolló una esquizofrenia en los últimos años de su vida y ya ven cómo cambió su forma de percibir esas imágenes. ¿Vale? De manera que el cerebro construye nuestra realidad. La experiencia subjetiva es lo que es real. No tenemos duda de ella. Pero lo que hacemos con la realidad es una hipótesis. Una hipótesis que es fruto de la combinación de la imaginación, la percepción, nuestras experiencias, obviamente, por lo tanto, sujeta a error. Esto de que tengo razón, ojo, ¿vale? Creo que tengo razón. Siento que tengo razón. Bueno, pues una de las cosas que nos hace que nosotros seamos nosotros es precisamente una propiedad que es, desde mi punto de vista, la más fascinante de nuestro cerebro, que es la capacidad de almacenar recuerdos. Emilio Lledó decía, ser es esencialmente ser memoria, una forma de coherencia y un vínculo entre lo que somos, lo que quisimos ser y lo que hemos sido. Ustedes seguramente se acuerdan, recuerdan, pues un montón de cosas, ¿no? Un adulto pues puede memorizar el sonido, la ortografía y el significado de entre 20 y 100.000 palabras. Jugadores de ajedrez pueden memorizar hasta 100.000 movimientos posibles. Cuando están un pianista tocando el tercer concierto de Rachmaninoff, han memorizado 30.000 notas, ¿no? Si ustedes piensan, la cantidad de recuerdos que tienen almacenados es brutal. Se ha calculado que es del orden de 1 petabyte, cabría todo Internet ahí dentro. Lo que pasa es que esas memorias son de diferentes tipos y lo que no tenemos muy claro es dónde se almacenan, dónde están, ¿no? Uno de los primeros que estudió esto fue Wilder Penfield. Él era un neurofisiólogo y él, mientras estaba operando, se dio cuenta que al estimular una pequeña zona, esto es el vídeo original, al estimular una pequeña zona del cerebro, ustedes no lo pueden oír, pero bueno, da igual. Básicamente lo que se oye es que... No, tiene sonido este vídeo. Lo que se oye es que...
I was watching these two teams play when this fella came through the fence. El Señor está relatando una experiencia y está diciendo, es que lo estoy viviendo. Y eso simplemente cuando se le aplicaban unos electrodos en el cerebro y se estimulaba una determinada región. Simplemente con eso podía traer a la mente todos esos recuerdos. Bien. Y obviamente no podía dejar de hablar de Brenda Milner. Resulta que Brenda estudió el caso de Henry Moleson. Henry había tenido un accidente, se le produjo una epilepsia incontrolable. Entonces el cirujano, el neurocirujano, decidió ahora no me sale en inglés, quitarle una región del cerebro que se llama el hipocampo, ¿vale? Bueno, pues después de eso, Henry no recordaba absolutamente nada, no podía formar nuevos recuerdos. Entonces, aquí de nuevo esto es del neurocómic, cada vez que veía al doctor, cada día, que veía al mismo doctor, y Brenda Milner estuvo trabajando también con él, pues cada mañana saludaba como si no le conociera. Encantado de conocerle, doctor. Yo soy Henry Moleson. Claro, le había visto el día anterior, ¿no? Bueno, entonces, Brenda lo que descubrió es que realmente, aunque no podía formar nuevos recuerdos, resulta que sí que podía aprender una tarea. Y estos son los errores que cometía al hacer esto de dibujar una estrellita solo mirando al espejo, ¿no? Bueno, pues eso es una habilidad motora que requiere de un aprendizaje. Bueno, pues a medida que pasaban los días, lo hacía mejor. Cuando llegaba y le decían, ¿ha hecho usted alguna vez esta tarea? Decía, no, yo nunca, no tengo ni idea. Pero claro, el último día lo hacía estupendo. Decía, ay, pues se me da muy bien a mí esto, ¿eh? Claro, lo había estado aprendiendo durante 10 días, ¿no? Bien, entonces lo que vio Brenda fue que las memorias, hay distintos tipos de memoria. No podemos hablar de la memoria, sino de las memorias. Hay memorias que llamamos explícitas, que son esas memorias autobiográficas o esas memorias semánticas. Cuando yo estudio, estoy intentando aprender una información. Y después hay esas otras memorias que se llaman implícitas, hábitos, movimientos. Son un poco diferentes. Es decir, por ejemplo, cuando yo aprendo a conducir, al principio de aprender a conducir, tengo que estar muy concentrado, ¿no? Mirando y ahora aprieto el embrague y entonces suelto el acelerador y entonces ahora piso el freno y meto la marcha y tal. Tengo que estar pensando todo eso, por eso al principio es un desastre. Cuando intentas enseñar a conducir a alguien, madre mía. Bueno, pero ¿qué pasa? Si uno ya sabe conducir, se sube al coche e intenta pensar, ahora tengo que pisar el embrague, se la pega seguro. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar nuestro cerebro automático, la memoria implícita. Lo mismo pasa cuando uno está practicando en el piano y se lo quiere enseñar a alguien. No te sale nunca, ¿a que no? Porque intentas acordarte y decir, a ver, ahora lo voy a hacer bien. No. Hay que dejarse llevar en ese caso, ¿vale? Bien, sigamos un poco. ¿Voy bien de tiempo? Sí, ¿no? Más o menos. Bien. Lo que sabemos ahora es que, a diferencia de lo que se pensaba antes, es decir, Brenda Milner descubrió que el hipocampo, esa región, era fundamental para formar nuevas memorias. Pero, claro, ahora sabemos que cada recuerdo no está en toda una zona del cerebro, sino que está en un grupito de neuronas concreto. Y eso se llama el engrama, ¿vale? El engrama, ¿qué se refiere? Se refiere a que cuando yo tengo una experiencia, por ejemplo, veo la Torre Eiffel, resulta que se activan solamente un grupito de neuronas. Ese grupito de neuronas, después, aumenta las conexiones con esa plasticidad de la que hablábamos, ¿vale? Refuerza sus conexiones, cosa que no hace con el resto de las neuronas, y cuando nosotros recordamos, resulta que se vuelven a encender las mismas neuronas, a activar las mismas neuronas, y eso es lo que produce ese recuerdo. Así que, aquí tienen ustedes, esto es un recuerdo. Recuerdo, público, recuerdo. ¿Vale? Seguro que nunca habían visto ustedes una memoria. Bueno, pues así es como se ve, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos estudiarla? Nosotros en el laboratorio lo hacemos con modelos más sencillos,
Porque, claro, sobre todo en temas de cognición, es muy importante tener un modelo con un sistema cognitivo muy básico, muy sencillo, ¿verdad? Porque eso nos permite entender pues, cerebros muchísimo más complejos, ¿no? Bueno, pues ahora nosotros podemos manipular la memoria en el laboratorio. Yo puedo cargarme una memoria. Fíjense qué bueno sería eso para, por ejemplo, los trastornos de estrés postraumático, ¿no? Si yo le pudiera borrar a esa persona ese recuerdo traumático. Bueno, pues yo en el laboratorio lo puedo hacer, mediante unas técnicas farmacogenéticas. Puedo implantar una memoria falsa. Eso, que conste que los humanos lo hacemos de maravilla. Lo de implantar memorias falsas, lo hacemos, vamos, tenemos una habilidad, sobre todo en los discursos que nos dan, parece que no nos acordemos de nada, ¿verdad? Y nos cuentan ahí unas historias. Bueno, pues en el laboratorio lo podemos hacer de verdad, físicamente, ¿no? Incluso podemos reactivar memorias. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio resulta que hemos visto que en un modelo de Alzheimer, en un modelo en ratón de Alzheimer, yo, a pesar de que ese ratón no recuerda una determinada experiencia, yo puedo hacerle recordarla simplemente reactivando esas neuronas. Es decir, de alguna forma eso nos dice que las personas con Alzheimer siguen teniendo esa memoria. El problema es que no la pueden recuperar, ¿vale? En estadios muy avanzados, obviamente, no, me refiero al principio. Bien, y aquí hay un ejemplo. Resulta que un ratón, cuando nosotros le ponemos en un entorno, ¿no?, que es peligroso, por ejemplo, se le da una pequeña corriente eléctrica, el ratón se queda congelado, hace freezing, se llama eso. Me quedo como así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que si el ratón, yo le borro esa memoria, resulta que el ratón no se congela. Dice, ¿es esto? No sé. Eso podríamos hacerlo cuando vamos al dentista, ¿no? Que te da cuando entras y ya hueles aquello y tal, quedas como, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me van a hacer? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es que le hemos borrado ese recuerdo malo al ratón, ¿vale? Pero ya ven ustedes que funciona. Esto fue muy divertido porque este experimento lo hizo un estudiante mío, que hizo antes de hacer neurociencia, hizo filosofía. Entonces él venía un poco escéptico, ¿no? A ver, borrar un recuerdo. Entonces hizo este experimento. Volvió del laboratorio diciéndome, es verdad, funciona. Digo, ya, claro, no te digo, se llama neurociencia. Vale. Bueno, pero fíjense, vale, ¿dónde estamos? Estamos diciendo, la mente, la actividad mental es producto de esas activaciones neuronales específicas. Reconocemos una cara porque se nos activa una neurona, guardamos un recuerdo porque se nos activan un grupo de neuronas, y si yo estimulo un cerebro puedo producir una determinada sensación o un determinado movimiento. Muy bien, pero hay una cosa que pasa en nuestro cerebro, y es que nuestro cerebro cambia. Está sometido a un constante proceso de remodelado. Aquí tenemos de nuevo esas sinapsis, ¿no?, esos contactos entre neuronas, y lo que vemos es que algunos se pierden, otros se forman de nuevo, ¿vale? El número, la fuerza de las conexiones cambian con la experiencia, cambian con el aprendizaje. Claro, entonces la mente no es estable. Vamos cambiando con el tiempo, ¿no? Y de hecho vamos cambiando con el tiempo. No mucho, pero vamos cambiando. Y la experiencia cambia esa mente. Por ejemplo, aquí hay un experimento de Eleanor Macquarie que lo hizo en taxistas de Londres, ¿vale? Bueno, los taxistas de Londres, para tener la licencia, pasan un examen que es dificilísimo, porque tienen que recordar unas 25.000 calles, ¿vale?, y saber ir de un sitio al otro, así, sin más, sin GPS ni nada. De hecho, lo que usan es el GPS cerebral, por el que ganaron hace unos años, el premio Nobel unos neurocientíficos, no sé si lo recuerdan, Edward Moser y su mujer. Bueno, pues el hipocampo, que es esa área que le quitaron al pobre Henry Mollison, también se encarga de esa memoria visoespacial. ¿Y qué se vio? Que el volumen, el tamaño del hipocampo cambiaba en función del tiempo que llevaba
esa persona conduciendo un taxi. Cuanto más tiempo, más grande tenía ese tiempo y además hacía mejor tareas de tipo cognitivo. ¿Vale? Eso es interesante, porque claro, ¿qué hacemos nosotros ahora? Subcontratamos todo, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de más de 3 teléfonos, números de teléfono? Ya lo decía yo. Bueno, yo me acuerdo de 10, pero vamos, no me acuerdo de más. Y 5 de ellos son de hace 4 años. O sea. ¿Qué pasa? Que subcontratamos nuestra memoria al teléfono móvil, por ejemplo. Ya no intentamos memorizar. ¿Para qué? Si tenemos ahí internet, nos lo cuenta todo, ChatGPT, que ahora ya está en el móvil, ¿no? ¿Qué más subcontratamos? Subcontratamos muchísimas cosas. Memoria visoespacial, pero si tengo el Google Maps, ¿para qué quiero? Pues una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, hace años, cuando los camareros se acordaban de memoria de las órdenes, ¿no? Pues se vio en un estudio epidemiológico una relación positiva entre el tiempo que llevaba una persona haciendo de camarero y el declive cognitivo. Cuanto más tiempo, menos declive cognitivo asociado a la edad. Así que les recomiendo dejar el móvil en casa algún día, no coger el GPS, intentar acordarse de las cosas y esas cosas. Va muy bien, ¿eh? Se lo aseguro. Bueno, y como digo, eso depende de esta región cerebral que se llama hipocampo, que quiere decir caballito de mar, por la forma que tiene. Bien, plasticidad. El cerebro es mutable. Y esa capacidad permite adaptarse, aprender, incluso recuperarse de una lesión. ¿Vale? Es lo que nos permite que el entorno deje su huella en nuestro cerebro. En la especie humana, nuestro cerebro tarda 2 décadas en desarrollarse. Cuando nacemos prácticamente no está desarrollado y esa plasticidad es lo que se hace responsable a nivel evolutivo del surgimiento de la inteligencia humana. Cajal decía que es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Hay que hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Somos, en cierta medida, escultores de nuestro propio cerebro. Cómo sea nuestro cerebro depende de lo que hagamos nosotros con él. Y eso es muy importante, sobre todo en los primeros años de vida, ¿de acuerdo? En los primeros años de vida, todas esas experiencias construyen el cerebro. Y a través de esas experiencias eliminaremos algunas neuronas, favoreceremos los contactos y fortaleceremos otras, y eso es lo que va a configurar quiénes somos y cómo somos. Así que tendremos que plantearnos, ¿no? ¿Qué futuras mentes estamos creando? Más de 400 millones de niños viven en zonas de conflicto o están huyendo de ellas. Es decir, aproximadamente 1 de cada 5 niños. ¿Qué futuro estamos creando? ¿Cómo podemos después quejarnos de lo que puedan hacer estos chavales? Y lo que sabemos es que esa adversidad temprana tiene efectos a largo plazo, en la salud mental. Cuando hay un trauma en la infancia, como el que se está viviendo en este momento en Gaza, por ejemplo, pues luego esos niños tienen problemas, alteraciones de conducta y demás, y acaban en trastornos mentales. ¿Vale? Bueno, para acabar, vamos a volver otra vez a las preguntas. Yo creo que con lo que hemos visto, sí que tenemos claro que la actividad mental se genera en el cerebro. El problema es que todavía no entendemos, ¿no? A pesar de que la neurociencia ha avanzado mucho, sabemos cuáles son los correlatos neuronales, y aquí les pongo un ejemplo de neuroimagen, por ejemplo, en el que pues, se ve la activación de determinadas áreas cerebrales cuando nosotros levantamos las manos. Vamos a hacerlo con ustedes. Cuando yo les diga, van a levantar las manos y se van a fijar en esta imagen. Venga, vamos allá. Vamos a levantar primero el brazo, a ver, izquierdo yo creo que es, a ver. 1, 2 y 3, el izquierdo. No, derecho. Y se activa la corteza motora izquierda. Ahora el izquierdo, venga. Arriba. Ahí están viendo ustedes qué está pasando dentro de sus cerebros, ¿no? Bueno, pues en eso hemos avanzado mucho. Sabemos muchas cosas. ¿Qué nos pasa? Que
lo que no sabemos es cómo de esa actividad neuronal, que evidentemente genera la actividad mental, cómo se genera esa vivencia consciente, ¿no? Es decir, cómo se genera la experiencia subjetiva, ¿no? A partir de esos procesos bioeléctricos de los que hemos hablado, y neuroquímicos. Y termino con una reflexión, porque a pesar de que sabemos todo eso, a pesar de que la neurociencia está poniendo en manos, por ejemplo, de la psiquiatría, un conjunto de herramientas fantásticos realmente, que va a llevar a una práctica clínica diferente. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando en psiquiatría de precisión, intentando encontrar biomarcadores, es decir, moléculas que nos indiquen cuándo una persona va a responder a un tratamiento y cuándo no, o cuándo va a recaer la depresión o no. ¿Vale? Bueno, y eso es precisamente porque tanto el comportamiento normal como el comportamiento alterado, y lo hemos visto, son consecuencia de los cambios cerebrales, y eso es lo que cambia después nuestra percepción del mundo, cómo nos comportamos, ¿vale? Desgraciadamente, en los últimos tiempos, y el otro día pasó en el Gregorio Marañón, entraron unas personas del Defensor del Pueblo acusando a los psiquiatras de torturas, imagínense. Entonces se cuestionan los términos como enfermedad mental, trastorno psicológico, psicosis, esquizofrenia. Pero claro, es que no hay una mente independiente del cerebro que se pueda tratar separadamente. Hay que hacer las dos cosas, porque también hay una base biológica. Entonces, esto es como ven, es de hace 2 días. Y está volviendo la antipsiquiatría. La enfermedad mental tiene una base biológica. Esa base biológica puede ser epigenética. Es decir, yo tengo un trauma infantil y eso produce un cambio en mi ADN, que es lo que después va a producir la enfermedad mental. Pero hay una base biológica. Entonces, claro, pues esto de la antipsiquiatría nos produce un problema. Y yo creo que en este momento estamos un poco volviendo a esa dicotomía cerebro-mente, que realmente no es así. Y termino con una frase de don Santiago de nuevo, que decía: para el biólogo, el ideal supremo consiste en resolver el enigma del propio yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.